Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido realizar una reseña de un webcómic que he estado leyendo últimamente y que da una clara muestra de los altibajos de la parte más temprana de la adultez. Este webcómic es Doghouse, escrito e ilustrado por Annabelle Olensky, también conocida en sus redes sociales como Mubsy. Doghouse nos narra la vida de Maggie, una muy joven adulta que se prepara para las próximas decisiones estudiantiles que depararán el resto de su vida, y vive toda la locura y libertad de la independencia a esa edad. El primer detalle obvio de este webcómic es su elección estilística, siendo que está dibujada en capítulos de 4 viñetas que se asemejan a los clásicos cómics de periódico, junto con tener la elección de colores en escala de grises, trazos más libres, y aunque no es muy detallado, tiene una elección de formas más simples pero suficientemente agradables y reconocibles para saber exactamente qué está pasando en cada viñeta y tener una identidad reconocible. Y claramente se podría considerar a este webcómic como un cómic furry, ya que todos los personajes son animales antropomorfos, en específico perros, por algo tiene el nombre de Casa de Perros. En lo personal, este estilo es perfecto para que puedas reconocer e incluso dibujar fácilmente a los personajes, además de que da más libertad a Mubsy para manejar las formas de sus personajes y hacer algunas escenas que simplemente tomen por sorpresa a quienes leemos esta obra. Junto con que ese mismo estilo de caricatura de periódico termina realizando un interesante contraste con los temas que toca este webcómic. Que dichos temas no son simples, ya que puede tocar una fibra sensible muy directa en el espectador. Lo que me lleva al siguiente punto. Como segundo detalle de Doghouse, puedo destacar la historia y narrativa del cómic. Al inicio, Doghouse se presenta como la típica recopilación de viñetas sobre la vida cotidiana de Maggie, jugando con la comedia y la sátira, pero de vez en cuando observamos algo que se asoma, siendo la psique y los sutiles problemas iniciales que vemos con Maggie y sus amigas. Desde una amiga que tiene fuertes dolores de barriga, pasando por un pequeño chiste algo burlón de parte de Maggie que termina sacando algo muy triste de su amiga, hasta cuando le preguntan a Maggie sobre su pasado y dice: "Creo que extraño las partes que realmente no puedo recuperar". Y se vuelve más directo cuando observamos que, en el capítulo 12, Maggie está yendo a terapia y vemos que con total tristeza grita: "Era una fachada". Pero siento que Doghouse muestra sus verdaderas cartas cuando inicia su primer arco narrativo en el capítulo 16, cuando Maggie decide ir a una fiesta con sus amigas, y aquí descubrimos más sobre Maggie, sus pensamientos y sus ansiedades. Después de eso, seguimos viendo más de la vida de Maggie, de sus amigos, con detalles cómicos, pero manteniendo ciertos mensajes y significados en cada capítulo, que son muy relacionables, en especial para los jóvenes adultos. Pero también ya sabemos todas las intenciones narrativas de este webcómic, y siento que ya estarán completamente enganchados a dichas alturas de la lectura de Doghouse. Y solo diré que esta obra de ahí solo irá a mejor. Aunque bueno, para Maggie las cosas serán más complicadas. A partir de lo que les he mencionado, ahora quiero mostrarles el por qué decidí realizar esta reseña. En el capítulo 55 vemos a Andy, una de las amigas de Maggie, el simplemente dedicarse a su labor con las plantas, y de la nada se siente en una sola viñeta el cómo una sensación y un pensamiento abrumador la absorben, y ella sabe de qué se trata, y sabe que debe hacer lo antes posible. Y vemos en la última viñeta el cómo Andy, completamente nerviosa, está llamando a su madre mientras le dice: "Hola mamá, sí, está pasando de nuevo. ¿Puedes quedarte en la llamada conmigo?".
No saben lo fuerte que me pegó este capítulo. Ya de por sí habían cosas bastante complejas, directas y fuertes que Doghouse tocaba en capítulos anteriores a este, incluso en el arco anterior a este capítulo. Pero esta escena fue tan fuerte para mí porque yo conozco a personas que han pasado esto, yo tengo amigas que han pasado esto, yo he pasado esto. Ya lo dije, Doghouse toca fibras muy personales y, como recomendación personal, si ustedes sufren ataques de ansiedad frecuentes, siempre intenten tener una persona de seguridad. Alguien que pueda simplemente conversar o chatear un ratito con ustedes. No saben cuánto ayuda eso. Lo sé de muy primera mano. El mencionado capítulo fue el punto perfecto para saber que no estoy con un webcómic sencillo. Es una carta muy personal de experiencias que se sienten sumamente reales. Eso es porque Doghouse es una muestra tanto entretenida como sincera y muy explícita sobre las dificultades de la vida, principalmente de una época tan complicada como el inicio de la adultez. Incluso, un dato sumamente interesante es que los jóvenes adultos de este webcómic pasaron el final de su adolescencia en la pandemia, algo que no se explora mucho pero le da una capa más de complejidad a esta obra. Y para complementar todo este punto, diré algo que de seguro muchos de los que están viendo este video han pensado o sentido alguna vez. ¿No creen que es demasiado pesado el decidir todo el resto de tu vida de una manera tan rápida, abrumadora y caótica en una etapa de la existencia en la que recién estás siendo un adulto? Yo pasé por muchas cosas antes de decidir mi carrera y mi camino, y siento que si hubiera tenido la influencia suficientemente positiva y un tiempo un poquito más amplio para conocerme a mí mismo, no hubiera pasado por todo lo que pasé. Y eso siento que es lo que está pasando Maggie. Con solo decirles que fue tanta la experiencia que tuve con este webcómic que al llegar al capítulo 91 y ver el cumpleaños de Maggie, simplemente rompí en llanto. Gente, no he celebrado formalmente mi cumpleaños en los últimos 2 años porque digamos que han pasado cosas complicadas. Pero por suerte, y al igual que Maggie, estoy rodeado de geniales amigas y amigos, además de una genial esposa, que han hecho de mi vida algo mucho más ameno y me han ayudado a encontrar, fortalecer y crear mi propio camino. Y Doghouse también nos muestra eso. La vida no solo es confusión y tristeza, también son experiencias bellas y mucha felicidad. También es crecer, decidir, encontrar tu camino. Y también es vivir. Y también lo sé por experiencia. Después de haber vivido tantas cosas y haber conocido a tanta gente, algo que me agrada es compartir mis experiencias con los que son más jóvenes que yo, o que simplemente están a punto de enfrentarse a algo nuevo que yo ya viví. Y Doghouse siento que también intenta eso. Este webcómic es la muestra de que si están pasando por las complejas vivencias de Maggie o alguno de sus amigos, sabrán que no están solos. Doghouse es la muestra de que solo necesitamos el apoyo de quienes tenemos cerca para seguir adelante, pero también necesitamos dar ese primer paso por decisión propia, para poder no solo elegir un camino, sino también crearlo. Y claro, recordar que muchas veces el encontrar, crear y atravesar ese camino también puede ser sumamente difícil. Pero la vida también es de disfrutarla y compartirla con esos amigos que hacen que todo el viaje sea algo mucho más ameno. Para ya ir concluyendo, pues se nota que Doghouse me pegó bastante fuerte. Como mencioné, tuve varias dificultades al elegir varios caminos de mi vida y varias de las anécdotas de Maggie y sus amigos me han pasado, así que sentí mucha empatía con esta historia. Pero no solo fue drama en todo momento, hay capítulos enteros que me han hecho reír demasiado. Que un rato estuve melancólico porque un capítulo me dejó pensando en muchas cosas, y al siguiente descubrí que el trasero de Maggie es de color blanco. Además de que Moose sí sabe jugar muy bien con el estilo que eligió para su obra, porque de verdad sabe cómo mantener el interés con lo expresivo y a veces muy raro de sus escenas.
Que lo del sueño raro de Maggie sí me dejó bastante confundido, al punto que también tengo la misma incógnita que ella tiene sobre qué rayo significa. Así que si hay algún espectador que sepa interpretar sueños, díganme qué simboliza el sueño de Maggie. Por cierto, para no perder la tradición, sí gente, Doghouse es otro webcómic que reseño sobre furritos gays. Ya que Maggie es lesbiana y creo que algunos de sus amigos también están dentro de la comunidad LGBT+. Y hablando de cómics de furritos gays que he reseñado, si me dieran $1 por cada webcomic furry que habla sobre las dificultades de la vida de los jóvenes adultos usando capítulos de 4 paneles y manejando la comedia para otorgarnos un mensaje satírico sobre dichas etapas de nuestra vida, tendría $2. Lo cual no es mucho, pero me sorprende que haya pasado 2 veces. Aunque bueno, al cómic que me refiero es Normalsville, aunque claro, ese es muchísimo más cómico que Doghouse, aunque uno de sus temas núcleos son más o menos iguales. Pero ya concluyendo, Doghouse puedo confirmar que es un webcómic increíble. Sus mensajes, sus divertidos momentos de comedia, su estilo artístico y su clara historia que muchas veces se siente tan real, hacen una combinación tan excelente que se puede quedar en sus mentes para siempre. Así que les dejaré los links de Doghouse y redes de su autor en la descripción, pero lo que sí les informo que solo se encuentra en inglés, ya que no he encontrado alguna traducción en español del mismo, pero con un cierto nivel de dicho idioma o usando algún traductor de imágenes, podrán leer perfectamente esta obra. Así que vayan y lean la interesante vida de Maggie y sus aventuras por el principio de su adultez. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, compartirlo donde más puedan y comentar sus opiniones y detalles sobre este video, que todas sus interacciones alimentan al algoritmo de esta plataforma de videos. Y si desean apoyarme aún más, pueden colaborarme con sus supergracias y membresías de YouTube, o con sus donaciones en Patreon, que todos recibirán sus menciones en próximos videos, además de que en Patreon tendrán acceso a contenido exclusivo y diseños de stickers para todos los donadores desde $1. Otra forma de apoyarme también es siguiéndome en todas mis redes sociales, donde hago más contenido e incluso enviarme por ahí sus fanarts. Además de suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, o al Blueycast Charlas Perrunas, un podcast en el que hablamos sobre la caricatura Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Y esta vez tenemos un fanart. Adiel Hiller me envió este bonito dibujo digital en el que ilustró a nuestras Blueyzonas como si estuviéramos en un escenario de Friday Night Funkin'. Muchísimas gracias por el genial detalle. Y ya saben, si tienen algún fanart pueden etiquetarme en Twitter e Instagram como @case_daniel o en Blue Sky como @danielcase. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: he visto y sentido muchas cosas difíciles en mi vida. He estado donde tú estás. ¿Quieres saber algo que siempre me he recordado a mí mismo cuando pienso que estas cosas difíciles no pasarán? Que simplemente sí pasarán. ¡Nos vemos!